Hola. He regresado después de casi un año de inactividad. Hoy les traigo algo que por el momento, es el video más largo y elaborado del canal. Como vieron en el título, hoy abordaremos un iceberg enfocado en los misterios de Internet. Yo creo que no hará falta explicar lo que es un iceberg, ya que es un formato que a día de hoy ya es muy conocido y consumido. Aunque bueno, una descripción corta sería una imagen que está conformada por varios niveles. Con cada nivel la intensidad de los temas va aumentando, siendo que en los primeros niveles nos encontramos temas de conocimiento general y muy comunes, y en los más bajos, aquellos de los que no se tiene mucha información y que también llegan a ser perturbadores o desconocidos. Pueden ser de cualquier tema, aunque hoy nos enfocaremos sobre aquellos enigmas que han paralizado a la red. También tengo que mencionar que la imagen es de mi autoría, aunque tomé como referencia la de este usuario de Reddit, todos los respectivos créditos a su creador, ya que se mandó un tremendo trabajazo, muy completo y extenso. Dejaré el link de la publicación de Reddit en la descripción de este video. Así que bueno, sin más introducción, comencemos con el video que se viene algo largo. Cicada 3301 fue un misterioso reto en línea que apareció en 2012 en 4chan y se repitió en 2013 y 2014, consistiendo en complejos acertijos de criptografía, esteganografía, literatura y hasta coordenadas físicas en distintas ciudades del mundo, lo que lo convirtió en uno de los enigmas más famosos de Internet. Aunque nunca se reveló oficialmente quién estaba detrás, las teorías apuntan a que pudo ser un reclutamiento secreto de agencias de inteligencia, grupos de hackers o un experimento social, y hasta hoy sigue siendo recordado como el enigma más complejo de la red. This Man es una leyenda urbana nacida en 2006, cuando el psicólogo italiano Andrea Natella difundió la historia de un hombre con cejas gruesas, frente amplia y expresión peculiar que supuestamente aparecía en los sueños de miles de personas alrededor del mundo sin que nadie lo conociera en la vida real. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que probablemente fue una campaña viral creada por Natella, experto en marketing alternativo, lo que dejó la duda entre si se trataba de un simple proyecto publicitario o de un auténtico misterio sin explicación. Eiffel Fantastic es un inquietante video subido a YouTube en 2009 por un usuario llamado Android Jones 123, en el que aparece un maniquí robótico de aspecto humanoide, llamado Tarra, cantando de forma mecánica la frase Eiffel Fantastic, acompañado de música electrónica extraña y planos de una casa y un jardín. La atmósfera perturbadora del video generó numerosas teorías. Algunos aseguraban que su creador era un asesino serial que vestía a la muñeca con la ropa de sus víctimas, otros creían que Tara era una especie de androide maldito o un experimento fallido de inteligencia artificial, mientras que la versión más aceptada indica que el proyecto fue simplemente una prueba artística de robótica y música realizada por un programador. Pese a ello, su estética inquietante y la falta de explicaciones oficiales lo convirtieron en uno de los creepypastas audiovisuales más populares de Internet. Durante años se creyó que era la foto editada de una chica llamada Katie Robinson, quien habría sufrido acoso en Internet y, según algunos rumores, hasta se habría suicidado tras ver cómo su imagen era transformada en ese creepypasta. Sin embargo, esta versión nunca se comprobó y con el tiempo se descubrió que la imagen probablemente proviene de una edición digital hecha a una foto cualquiera, posiblemente incluso de un muñeco o un personaje alterado con Photoshop. Tanto, que hasta día de hoy, no se ha encontrado la imagen original, convirtiéndose en una de las búsquedas más exhaustivas y longevas de Internet. Chip Chan es una mujer surcoreana que se volvió famosa en Internet a mediados de los 2000 por transmitir su vida en directo las 24 horas, mostrando un comportamiento extraño y desconcertante. Afirmaba que estaba controlada por un dispositivo implantado en su tobillo por un policía corrupto al que llamaba P, lo cual, según ella, le impedía llevar una vida normal. Durante sus transmisiones, a menudo aparecía dormida en posiciones incómodas, hablaba sola, escribía mensajes incoherentes en carteles y mostraba paranoia constante, lo que hizo que miles de usuarios de foros como 4chan y Reddit comenzaran a seguirla, preguntándose si realmente estaba secuestrada, víctima de un complot, enferma mental o simplemente realizando una performance. Nunca se comprobó la veracidad de su historia, pero su caso se convirtió en un misterio viral de Internet, ya que sigue sin saberse si era una víctima real de control, una persona con psicológicos graves o una creadora consciente de una especie de arte en vivo.
Worlds.com es una de las primeras plataformas de mundos virtuales en 3D, creada en 1994 por Worlds Incorporated, que permitía a los usuarios crear avatares, recorrer entornos digitales, chatear e interactuar en comunidades en línea, siendo un proyecto pionero mucho antes de Second Life o los actuales metaversos. Con el paso de los años quedó prácticamente abandonado, manteniéndose en línea con gráficos obsoletos y pocos usuarios activos, lo que generó una atmósfera inquietante que lo convirtió en un mundo fantasma digital, rodeado de creepypastas y teorías conspirativas, que afirmaban que en sus servidores podían encontrarse jugadores misteriosos, avatares que parecían observarte o entidades desconocidas, y de supuestos cultos que realizaban operaciones relacionadas con compartir contenido prohibido. Un día con Bob Esponja es un supuesto documental perdido y no autorizado que circula como un misterio de internet dentro del mundo de los media. Se dice que fue lanzado brevemente en DVD en 2011, pero nunca existió evidencia oficial de su venta, desapareciendo inmediatamente y convirtiéndose en objeto de especulación. El Clockman de Nickelodeon es un cortometraje perdido emitido en los años 80 dentro del programa infantil Pinwheel, originalmente producido en Checoslovaquia en 1976. Su historia sigue a una niña llamada Sally que, al perder un guante, es secuestrada por un mago que aparece desde un reloj de pared, para luego ser devuelta antes del amanecer. La escena del mago emergiendo del reloj generó que muchos espectadores la recordaran como perturbadora, convirtiendo al cortometraje en un misterio de internet. Durante décadas se creyó perdido hasta que fue redescubierto en YouTube en 2017, gracias a la investigación de usuarios que lo habían buscado por años, consolidándolo como un ejemplo de Lost Media que mezcla nostalgia infantil con inquietud y curiosidad sobre su existencia y origen. Torture Soup, también conocido como Blank Room Soup, es un video perturbador que muestra a un hombre angustiado comiendo sopa mientras dos figuras humanoides con cabezas de muñeco lo observan y lo consuelan. Las figuras, vestidas de negro y sin rasgos faciales, fueron creadas por el animador Raymond Percy, quien confirmó que fueron robadas de su vehículo antes de la filmación. Aunque circula la idea de que se trata de un video de tortura real, no hay evidencia que lo confirme, y su origen exacto sigue siendo un misterio que ha generado numerosas teorías en internet sobre su significado y propósito. Selene Delgado López es una figura central en una leyenda urbana mexicana que ha perdurado durante más de 2 décadas. En 2001, el canal mexicano Canal 5 transmitió una cápsula del segmento al servicio de la comunidad, en la que se solicitaba información sobre la desaparición de Selene, una joven de 18 años originaria de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Sin embargo, los detalles sobre su desaparición son escasos, lo que ha alimentado especulaciones y teorías en línea. Con el tiempo, su imagen se ha asociado con fenómenos paranormales, como fallos técnicos en la transmisión y apariciones en redes sociales, generando una atmósfera de misterio y temor entre los internautas. A pesar de los esfuerzos por esclarecer su paradero, el caso de Selene Delgado López sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes en la historia de la televisión mexicana y la cultura digital. Monkey Hate, o en español, Odio a los monos, es un grotesco caso de internet que se dio a conocer en 4chan, donde un usuario gracias a algunas inconsistencias en el algoritmo de YouTube, descubrió listas de reproducción de vídeos sobre monos aparentemente normales. El contenido en sí no era lo preocupante, sino que más bien eran los comentarios. Estos estaban plagados de mensajes de odio hacia estos animales, destacándose entre sí, algunos que deseaban tener un mono para poder torturarlo y posteriormente asesinarlo de las formas más crueles. Esto sigue hasta hoy en día, ya que en algunas redes sociales, por ejemplo en Facebook, se pueden encontrar algunos vídeos donde se aprecia cómo estos animales sufren. Desde ser metrajes donde monos se quedan atorados en troncos, hasta donde son devorados por otros animales o incluso, donde humanos acaban con la vida de estos torturándolos previamente. El caso de los Nightcrawlers de 2007 se originó en Fresno, cuando un residente captó en una cámara de seguridad nocturna a 2 figuras extrañas desplazándose por su patio. Las siluetas parecían tener largas piernas blancas, sin torso visible, y caminaban de forma inusual, lo que llamó mucho la atención. El video fue presentado en el programa Factor Faked Paranormal Files, donde se intentó recrear el fenómeno. Aunque lograron resultados similares con efectos prácticos, no pudieron confirmar una explicación definitiva, dejando el caso sin resolver.
Jay Video Games, fue un usuario de Reddit que se hizo conocido por publicar mensajes repetitivos, desordenados y muchas veces difíciles de entender, generalmente relacionados con videojuegos como The Legend of Zelda, pero escritos de forma obsesiva y confusa. A medida que más personas analizaban sus publicaciones, notaron patrones extraños. Frases que se repetían constantemente, cambios bruscos de humor y comentarios que parecían no tener coherencia. Esto generó preocupación en la comunidad, pero también despertó el interés de usuarios que comenzaron a investigar más a fondo, recopilando capturas y tratando de conectar todas sus cuentas y actividades. Smart Schoolboy 9 es un fenómeno perturbador de internet que gira en torno a un adulto que, durante años, ha creado múltiples cuentas donde se hace pasar por un niño, publicando contenido extraño, incómodo y en algunos casos considerado inapropiado. En estos perfiles aparecía usando uniforme escolar, maquillaje exagerado y comportamientos infantiles, lo que generó preocupación por posibles intenciones peligrosas. Aunque el caso se hizo viral en 2024 gracias a investigaciones en Reddit, en realidad no es algo reciente. Hay registros y testimonios que sugieren que esta persona llevaba con este comportamiento desde mucho antes, incluso desde finales de los 90 y principios de los 2000, cuando ya mostraba obsesión con la temática escolar y publicaba contenido extraño en internet o en otros medios. Cuando los usuarios comenzaron a investigar, descubrieron que no era solo una cuenta, sino varias conectadas entre sí, lo que hizo que el caso creciera rápidamente. Sin embargo, gran parte de la información sobre su identidad y acciones sigue sin confirmarse, y el caso terminó siendo una mezcla de hechos reales, teorías y desinformación amplificada por internet. StrayDaway fue un usuario de Twitter que, en marzo de 2018, publicó un perturbador mensaje de voz que recibió en su celular. El audio contenía código militar que, al ser traducido, lanzaba advertencias como "peligro SOS, se requiere evacuar", o como "peligro SOS, no son humanos", junto con unas coordenadas. Lo aterrador comenzó cuando los usuarios descubrieron que esas coordenadas apuntaban al lugar donde desapareció el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Tai, el dueño de la cuenta, afirmó que empezaron a vigilar su casa y a enviarle mensajes en código Morse. Aunque meses después se confirmó que todo fue armado y que fue creado para ver la reacción de internet. En agosto de 2006, la empresa AOL filtró por error una base de datos con 20 millones de búsquedas de 650.000 usuarios reales. Aunque los nombres estaban ocultos tras números de ID, rápidamente tras varios usuarios uno fue el que más destacó de todos. El número 927. Lo que comenzó con búsquedas inofensivas sobre plantas, dietas y pasos de baile, tomó un rumbo hórrido y desagradable. El historial documentaba una obsesión creciente con tortura, el tiempo de descomposición de cadáveres, heridas infectadas y fetiches ilegales que involucraban a menores, lo cual estaba presente en casi la mayoría de las búsquedas de esta persona. Kate Yup era una youtuber de mukbang que comía mariscos crudos a gran velocidad mientras ocultaba su rostro. Se volvió un misterio de internet cuando sus seguidores notaron moretones, pérdida de dientes y señales de ayuda en código Morse mediante golpes en los tazones. La teoría principal es que estaba secuestrada y obligada a comer bajo presión, basándose en subtítulos que formaban la palabra help y supuestos susurros de un captor en el fondo de los vídeos. Nunca se confirmó un secuestro real. La mayoría de los analistas de internet coinciden en que fue un experimento de marketing viral o una RG diseñado para generar morbo. Durante décadas, ha circulado la leyenda de que en una de las escenas de la película de 1939 se puede ver el cuerpo de un actor colgando de un árbol al fondo del set. El mito asegura que el hombre se quitó la vida durante el rodaje debido a las malas condiciones de trabajo y que el equipo de edición no notó el cadáver hasta que la película ya estaba en los cines. La escena ocurre cuando Dorothy y sus compañeros caminan por el sendero de baldosas amarillas hacia el bosque. En las versiones antiguas de baja resolución, como el VHS, se observa una figura oscura y alargada que parece balancearse entre los árboles, lo que alimentó la paranoia de miles de espectadores que analizaban la cinta cuadro por cuadro. Con la llegada de las versiones remasterizadas en alta definición, el misterio se resolvió por completo. La figura que se ve al fondo es en realidad una grulla grande o un ave exótica que el estudio había alquilado del zoológico de Los Ángeles para darle un toque más salvaje y realista al decorado del bosque. Por lo que se puede decir que este caso es falso.
Randonautica es una aplicación para celular la cual gracias a usar el GPS de tu dispositivo, te enviaba a lugares aleatorios de tu ciudad donde te podías encontrar cualquier cosa, desde lo más inocente e interesante, hasta lo más bizarro y turbio. Hay muchos misterios que engloban a esta aplicación, así como también varios testimonios documentados de personas de que la aplicación los ha llevado a lugares extraños y que también han encontrado objetos y cosas horribles. Hay un caso que ocurrió en 2020 donde un grupo de jóvenes fueron llevados por la aplicación a una playa rocosa. Al llegar, los jóvenes encontraron una maleta negra abandonada entre las rocas. Al abrirla con un palo mientras grababan, notaron un olor insoportable y descubrieron bolsas de basura en su interior las cuales contenían partes humanas. Venomed es un videojuego de 2015 que se convirtió en una leyenda de terror tras el hallazgo de un final secreto macabro. Al terminar un desafío casi imposible, el juego muestra al zombie devorando al niño Ben, mientras aparecen coordenadas reales de una ubicación en Essen, Alemania. El misterio explotó cuando se vinculó el juego con una extraña página de Facebook llena de fotos perturbadoras de bosques, restos orgánicos y referencias al famoso caníbal de Rotemburgo. Investigadores de internet incluso viajaron a las coordenadas y afirmaron encontrar paquetes con fotos y objetos abandonados, alimentando la teoría de que los desarrolladores estaban usando el juego para confesar un crimen de canibalismo real. Este misterio es falso ya que al final, como la mayoría de algunos de los puntos de este iceberg, resultó ser un juego de realidad alternativa. El caso de la foto del alien de 4chan se dio el 24 de febrero de 2017, cuando un usuario anónimo filtró una imagen de alta resolución que supuestamente mostraba a una entidad biológica no humana cerca de la base aérea Luke, en Arizona. La fotografía era tan impactante, tanto que esta parecía completamente genuina. Pero lo que realmente desató el pánico fue la censura inmediata. El hilo fue borrado en segundos, el sitio sufrió un apagón masivo y cualquier persona que intentaba resubir el archivo era baneada al instante. Desde ese entonces, el misterio se ha convertido en una pieza legendaria de los media, ya que la versión original y nítida parece haber desaparecido por completo de los servidores superficiales de Internet. Esto ha llevado a que cientos de usuarios en foros y redes sociales intenten hacer recreaciones de la foto basadas en lo que recordaban haber visto de la imagen original. Satan's Sphinx se originó en los foros de 4chan como una leyenda sobre un video maldito diseñado para causar daños físicos y psicológicos reales. Se dice que el archivo contenía frecuencias sonoras inaudibles y mensajes subliminales capaces de provocar náuseas, paranoia extrema o incluso convulsiones en quienes lo veían completo. La historia cuenta que el video original fue borrado casi de inmediato por agencias de inteligencia, convirtiéndose en un mito de los media. Aunque muchos han intentado recrearlo o subir versiones falsas a YouTube, los usuarios veteranos aseguran que la versión auténtica, que funcionaba como una herramienta de control mental, desapareció para siempre de la red superficial. Sin embargo, es importante aclarar que todo es falso. No existe registro real de este video ni de personas que hayan sufrido daños por verlo. Se trata simplemente de un creepypasta o leyenda urbana diseñada para generar miedo y misterio en los foros, aprovechando el morbo por lo prohibido y lo desconocido en Internet. Corpan fue un usuario de Facebook que en julio de 2014, publicó en esa red social una foto del avión de Malaysia Airlines, más específicamente del vuelo MH17 justo antes de despegar desde Ámsterdam. Lo que comenzó como una broma se convirtió en una de las coincidencias más aterradoras de Internet, ya que escribió: "Por si desaparece, así es como se ve", haciendo referencia al misterioso vuelo MH370 que se había perdido meses antes. Trágicamente, pocas horas después de la publicación, el avión fue derribado por un misil mientras sobrevolaba Ucrania, acabando con la vida de todos a bordo, incluido Corpan. La publicación se volvió viral de inmediato, donde miles de personas dejaron mensajes de asombro y condolencias ante lo que parecía ser una premonición exacta de su propia muerte. Sin embargo, a diferencia de otras leyendas de Internet, en este caso todo es real. No se trata de un creepypasta o un montaje. La foto y el mensaje de Corpan existen como un registro histórico de una de las tragedias aéreas más impactantes de la última década. October 28, 2011.com fue un sitio web viral de corta duración, con un enfoque en el marketing de realidad alternativa, lanzado en octubre de 2011. Rápidamente atrajo la atención por su contenido evocador y críptico.
El sitio presentaba una cuenta regresiva hasta el 28 de octubre de 2011, acompañada de imágenes surrealistas, texto fragmentado, clips de audio e indicios de una narrativa más amplia. Aunque bueno, como la mayoría de casos de este iceberg resultó ser un juego de realidad alternativa, no hay mucho misterio aquí, así que pasemos al siguiente punto. Los Red Rooms o habitaciones rojas, se define como supuestos sitios ocultos en las profundidades de la Dark Web donde los usuarios pueden pagar con criptomonedas para presenciar torturas o asesinatos en directo. Según la leyenda, los espectadores más generosos tienen el poder de interactuar a través de un chat y decidir qué acciones debe realizar el victimario sobre la víctima, convirtiéndolo en un espectáculo macabro e interactivo de violencia extrema. Este mito ganó muchísima fuerza en foros como 4chan y Reddit debido a que algunos vídeos snuff reconocidos fueron presentados como pruebas de su existencia. Sin embargo, la realidad es que estas páginas son casi siempre estafas diseñadas para robar Bitcoin. Los estafadores crean interfaces que simulan una transmisión en vivo con contadores de tiempo, pero una vez que el usuario realiza el depósito, el sitio desaparece o nunca inicia la transmisión. Respecto a su veracidad, se ha confirmado que los Red Rooms interactivos en vivo son falsos. Técnicamente, la red Tor es demasiado lenta y limitada para soportar una transmisión de video en alta definición y en tiempo real sin revelar la ubicación del servidor. Never Open It RAR es el nombre que recibe un misterioso archivo que comenzó a circular en internet alrededor del año 2003. Lo que lo hace tan intrigante es que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado acceder a su contenido, ya que está protegido con una contraseña que nunca ha sido descifrada. Este detalle ha alimentado durante años todo tipo de teorías y especulaciones en comunidades de internet como Reddit. Con el paso del tiempo, surgieron rumores sobre lo que podría esconder este archivo. Muchos aseguran que contiene material perturbador, mórbido e incluso difícil de comprender, supuestamente diseñado para generar miedo en quien lo abra. Además, algunas versiones afirman que también podría afectar negativamente al equipo donde se intente descomprimir, lo que aumentó aún más su reputación como un archivo peligroso. Leak City Quiet Pills es uno de los misterios más inquietantes que han surgido en internet, especialmente dentro de Reddit. Todo comenzó con un usuario que junto con su extraño historial de publicaciones llamó la atención de varias personas del foro. A simple vista, sus comentarios parecían incongruentes, pero al analizarlos con más detalle, algunos usuarios encontraron pistas que llevaban a un muy raro sitio web. La investigación colectiva condujo a un foro de imágenes aparentemente abandonado. Sin embargo, al inspeccionar su código HTML, se descubrió algo mucho más perturbador: un tablón de mensajes oculto, inaccesible para el público común. En ese espacio secreto, varios usuarios intercambiaban mensajes en clave que parecían describir ofertas de trabajo con características militares, coordenadas, misiones específicas y pagos elevados. Todo apuntaba a actividades clandestinas, y muchos comenzaron a sospechar que se trataba de una red de sicarios en línea que ofrecían su servicio. Lo que hizo la historia aún más inquietante fue la posibilidad de que estos mensajes no fueran solo ficción o un juego elaborado. Algunos investigadores encontraron coincidencias temporales entre ciertas publicaciones y eventos reales, incluyendo conflictos internacionales y, se reportaban varios reportes de asesinatos que, de cierta manera, guardaban relación con esta web. Similar al caso de la imagen original de Jeff the Killer. La fotografía de Smile Dog es una de las más conocidas dentro de las creepypastas de internet. Su origen se remonta a foros como 4chan, donde comenzó a circular alrededor de 2008, y luego se popularizó rápidamente en plataformas como Reddit. Desde el inicio, la historia llamó la atención por lo perturbadora que resultaba y por el misterio que la rodeaba. Según las descripciones más difundidas, la imagen muestra a un perro, generalmente un husky siberiano, dentro de una habitación oscura. Está iluminado por el flash de la cámara y mira fijamente al espectador, pero lo más inquietante es su expresión. Una sonrisa completamente antinatural, con dientes que parecen humanos. En algunas versiones también se menciona la presencia de una mano humana en el fondo, lo que hace la escena aún más extraña. A pesar de su fama, nunca se ha encontrado una versión original verificable de la imagen. Todas las que circulan en internet son recreaciones o ediciones hechas por usuarios, y el autor real de la supuesta foto sigue siendo desconocido. Esto ha llevado a muchos a pensar que la imagen nunca existió realmente, sino que forma parte del propio mito. El caso de Hortman trata sobre la aparición de una figura extraña en Japón que fue captada en varias fotografías.
Este personaje viste un traje formal, generalmente negro, y usa una máscara o disfraz con forma de corazón en lugar de rostro, lo que le da una apariencia inquietante y muy fuera de lo común. Las imágenes comenzaron a circular en internet y llamaron la atención por lo perturbadoras que resultaban. Según las descripciones, este hombre no interactúa con las personas ni muestra comportamientos agresivos. Simplemente aparece en espacios públicos, como calles o eventos, y es fotografiado por quienes lo ven. Su actitud pasiva pero extraña es lo que genera incomodidad, ya que parece estar fuera de lugar, pero actúa con total normalidad, como si su apariencia no tuviera nada de raro. Con el tiempo, muchos usuarios en plataformas como Reddit comenzaron a debatir sobre su identidad y propósito. Algunas teorías dicen que podría tratarse de un artista urbano o alguien haciendo una especie de performance, mientras que otras lo relacionan con algo más inquietante o simbólico. Sin embargo, no hay información oficial que confirme quién es o por qué se viste de esa manera. Nugumu es una especie de youtuber virtual originario de Japón que logró llamar la atención de muchas personas en internet debido a lo perturbador y macabro de su contenido. A diferencia de otros creadores virtuales, Nugumu no cuenta con un avatar definido, sino que utiliza distintos muñecos en sus vídeos, muchos de ellos típicos del país del sol naciente. Sin embargo, el más recurrente es uno que se asemeja a un maniquí, con una apariencia rígida y extrañamente inquietante. Desde el primer momento, su contenido resulta incómodo. No solo por la estética de los muñecos, sino también por la voz sintética que utiliza, la cual suena poco natural y genera una sensación extraña, casi perturbadora. Pero lo que realmente hizo que este caso destacara fue un detalle que muchos pasaron por alto al inicio: los títulos de sus vídeos. Estos están escritos en japonés, pero al intentar traducirlos, no tienen ningún sentido. Con el tiempo, algunos usuarios descubrieron que en realidad estaban codificados, y al descifrarlos, aparecían mensajes inquietantes, en su mayoría relacionados con la muerte, por lo que la teoría más sonada era que se trataba de un psicópata o asesino serial. A medida que más personas analizaban su contenido, comenzaron a notar ciertos patrones y temas recurrentes. Nugumu hablaba constantemente sobre su fascinación por la sangre humana, así como por los actos de canibalismo. Estas ideas, sumadas a la forma en la que eran presentadas, hacían que sus vídeos fueran aún más perturbadores y difíciles de interpretar. Por esta razón, han surgido múltiples teorías. Algunos creen que todo forma parte de un proyecto artístico muy bien elaborado, mientras que otros piensan que podría tratarse de un juego de realidad alternativa diseñado para confundir e inquietar a la audiencia. Dudman2 es un extraño usuario de internet que apareció por primera vez en 4chan en 2010, en un hilo en donde se pedía a los usuarios mostrar las computadoras por las cuales estos accedían a internet. Entre varias publicaciones de los setups de los usuarios, hubo un post que llamó rápidamente la atención del sitio. La fotografía mostraba a una muñeca muy extraña con rasgos de oso frente a una computadora portátil. Esto provocaría que los usuarios se interesaran más sobre este sujeto pidiéndole más fotos, las cuales algunas eran un tanto sugerentes y realizándole preguntas al respecto, donde este decía que esta formaba parte de la colección de algunos muñecos hechos por él mismo, aclarando que este no usaba sus creaciones como acompañantes sexuales, sino más bien como miembros de su familia. Se descubriría que este tipo tenía un canal de YouTube creado en 2007, donde subía vídeos algo incómodos mostrando a sus creaciones. Eran tipo stop motion, destacando que llegan a causar al espectador un sentimiento de incomodidad similar al valle inquietante. Dudman era un sujeto con gustos algo extraños, por lo que muchas personas se asombraron al enterarse de que este tenía una familia y que estos sabían de sus raras aficiones. Tiempo después desapareció de internet, dejando su página web y canal de YouTube abandonados desde hace más de 10 años, con la incógnita de qué fue lo que pasó con este usuario y cuál es su paradero a día de hoy. Hay quienes dicen que al ver sus extraños comportamientos su esposa se divorció de él, aunque esto es solo una teoría. Lostboy.exe es un extraño videojuego indie, que a pesar de su atmósfera algo perturbadora e incómoda de ver, no es especialmente algo terrorífico. El juego se caracteriza por ser una especie de simulador de caminata en un laberinto sin salida, en el cual podremos encontrar en algunas de sus paredes imágenes religiosas, satánicas e incluso de bebés.
Aunque la vibra que emana resulta terrorífica, no hay ningún peligro en el juego, ya que este es simplemente caminar por el sitio sin un rumbo o meta específica. Se popularizó en 4chan en 2012, cuando un usuario publicó en la sección B del foro el enlace de descarga del título. Horas después otro usuario comenzó a spamear otro archivo de descarga asegurando que se trataba del juego original. Sin embargo, esta venía infectada con un malware, afectando a los ordenadores de todos aquellos que se atrevieron a descargarlo. A día de hoy se desconoce la identidad del usuario que realizó esta broma. Además, se advirtió de que nadie descargase nada que proviniera de 4chan, borrando el post original del juego no infectado por temor a próximos incidentes. El caso de Jack Frost sucedió en 2011 cuando varios de sus amigos comenzaron a recibir correos electrónicos de él, pero la particularidad era que este había muerto meses antes a causa de una arritmia cardíaca. Lo inquietante no era solo que la cuenta estuviera inactiva, sino que los mensajes contenían información muy personal y específica, cosas que supuestamente solo Jack podía saber. Uno de los casos más famosos fue el de su amigo T-Mark, quien recibió un correo donde la cuenta de Jack mencionaba detalles privados sobre su vida, incluso cosas recientes que ocurrieron después de su muerte. Otro amigo también afirmó haber recibido un mensaje en el que Jack hacía referencia a una lesión en su brazo, cosa que ocurrió tiempo después del fallecimiento de Frost. Esto generó todo tipo de teorías. Algunas personas creían que podía tratarse de alguien que tenía acceso a su cuenta y estaba jugando una broma de mal gusto. Otras pensaban en explicaciones más complejas, como correos programados antes de morir. Sin embargo, ninguna explicación logró aclarar completamente cómo los mensajes podían incluir información tan actual o específica. Johanna López es un caso en esencia similar al de Selene Delgado, pero ahora ocurriendo en Estados Unidos. Toda gira en torno a una supuesta ficha de persona desaparecida, donde aparece el nombre de Johanna López, junto a una fotografía en blanco y negro de una mujer con una expresión extraña y perturbadora. La imagen suele ir acompañada de un texto con datos básicos, como edad y fecha de desaparición, pero lo que realmente llamó la atención fue el aspecto de la foto. Con el tiempo, usuarios de internet intentaron investigar si se trataba de una persona real, pero no se encontraron registros oficiales claros ni casos documentados que coincidieran exactamente con esa imagen. No se tiene mucha información de este caso. Se dice que López, al igual que Selene Delgado, se trata de una persona que nunca existió. No se sabe absolutamente nada de esta persona e investigaciones no han dado una respuesta clara para este caso. En el año 2011, una cuenta de Facebook con el nombre de Karin Catherine Waldegrave comenzó a comportarse de una manera bastante extraña. En cuestión de horas, el perfil publicó cientos de mensajes, pero no eran publicaciones normales. Lo más inquietante era que parecía estar respondiéndose a sí misma, como si existiera otra persona interactuando, aunque en realidad no la había. El contenido de estos mensajes era difícil de entender. Había frases sin sentido, cambios repentinos de idioma y palabras que no parecían tener conexión entre sí. Sin embargo, a medida que más personas revisaban las publicaciones, comenzaba a surgir una sensación incómoda, como si todo tuviera algún tipo de significado oculto. Con el paso de las horas, los mensajes se volvieron aún más perturbadores. En ellos aparecían referencias a vigilancia, conspiraciones e incluso menciones a agencias como el FBI o la CIA. Esto hizo que muchos pensaran que se trataba de alguien atravesando una crisis mental, mientras que otros comenzaron a sospechar que podía haber algo más detrás de todo esto. La cuenta desapareció por completo, junto con todas sus publicaciones, sin dejar rastro alguno. Hasta el día de hoy, nadie ha podido confirmar quién estaba realmente detrás de ese perfil. Teorías apuntan de que se trata de una persona fuera de sus facultades mentales, con problemas psicológicos graves como esquizofrenia, o que simplemente se trató de un bot programado para hacer publicaciones aleatorias. ¿Me pasas LOL Superman? Alguien pidió LOL Superman. ¿Qué? ¿Qué le digo? ¿Qué le dijiste? Le dije que era sensible. ¿De qué están hablando? Dice que alguien pidió LOL Superman. ¿Qué le digo? ¿Qué le dijiste? Le dije que era sensible. Miren, se ha dicho mucho sobre LOL Superman, que ya todo lo que se dice se lo ha tomado con pinzas, desde que es el video más perturbador y censurado de internet, o una simple mentira para engañar a los usuarios. Para los que a estas alturas no saben lo que es LOL Superman, pues se los explico. Se trata sobre un supuesto video de shock, en el cual se ve en primer plano cómo caen los cuerpos al suelo desde lo más alto de las Torres Gemelas en el día del incidente del 11 de septiembre.
resultando en un video muy gráfico tanto por lo impactante que es, y también por el trasfondo detrás de este. El tema empezó a sonar en 2022, aunque alcanzó la popularidad en 2023, que fue cuando muchos youtubers de misterio sacaron vídeos sobre este supuesto material perdido. Desde la premisa hay mucho que diferir sobre este asunto. Como que por ejemplo el hecho de que alguien se haya puesto a grabar en el preciso momento donde caen los cuerpos, ya que, si bien es cierto de que muchas personas saltaron, no hay registro de vídeos que muestren el impacto contra el concreto. Desde ese momento muchos usuarios se dedicaron a buscar este metraje, haciendo hasta lo imposible por encontrar al menos una pequeña pista sobre su existencia. Estamos hablando de casi 4 años en los cuales no se encontró nada de información que logre sustentar completamente su existencia, basándose casi todo en rumores y cosas que al final resultaron ser falsas. Lo más reciente fue la tremenda troleada que les metieron a los usuarios de Reddit, donde se aclaró que un supuesto frame del video se trataba de una recreación hecha con modelos 3D. Como usuario de internet al inicio tenía cierta fe de que el video era real, sin embargo y con el pasar del tiempo fui cambiando de opinión al respecto al ver todo lo que estaba pasando. Aunque bueno, a día de hoy hay personas que siguen creyendo que LOL Superman es real aún intentando recuperar este metraje a pesar que probablemente sea falso. El caso de los bots hablando en su propio idioma en Facebook se hizo viral cuando comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que dos inteligencias artificiales habían empezado a comunicarse entre sí de una forma incomprensible para los humanos. Según estas historias, los bots habrían creado un lenguaje propio mientras interactuaban en la plataforma, lo que generó miedo y teorías sobre inteligencias artificiales fuera de control y que sería la puerta del apocalipsis donde las máquinas dominarán a la raza humana, lo que causó pánico en muchas personas. En realidad, este caso está relacionado con un experimento realizado por Facebook, donde investigadores estaban probando sistemas de inteligencia artificial para negociar entre sí. Durante las pruebas, los bots comenzaron a modificar el lenguaje para hacerlo más eficiente según sus propios objetivos, lo que hizo que sus conversaciones parecieran incoherentes o extrañas para los humanos. Usando un lenguaje más técnico y matemático donde algunas oraciones que a nosotros nos hubiesen llevado un par de palabras formular, estos bots la hacían más técnica validándose de algoritmos matemáticos. Sin embargo, esto no significaba que hubieran creado un idioma completamente nuevo o que estuvieran conspirando contra los humanos. Simplemente estaban optimizando la comunicación dentro de las reglas que se les habían dado. El llamado Proyecto Bluebeam es una teoría conspirativa que afirma que gobiernos o élites globales planean manipular a la población mundial mediante tecnología avanzada para crear una nueva religión o un nuevo orden mundial. Esta idea fue popularizada en los años 90 por Serge Monast, quien aseguraba que el proyecto se desarrollaría en varias fases. En la etapa 1, se dice que ocurrirían eventos diseñados para desacreditar religiones y creencias actuales. La teoría afirma que podrían aparecer descubrimientos arqueológicos falsos o manipulados que contradigan las bases de distintas religiones, generando confusión y debilitando la fe de las personas. En la etapa 2, se habla de supuestas proyecciones holográficas gigantes en el cielo en diferentes partes del mundo. Estas imágenes simularían figuras religiosas, como dioses o profetas, adaptadas a cada cultura, con el objetivo de hacer creer a la población que está ocurriendo un evento divino o sobrenatural. En la etapa 3. La teoría dice que se usaría tecnología avanzada para transmitir voces directamente a la mente de las personas como la telepatía. Estos mensajes serían personalizados, haciendo que cada individuo crea que está teniendo una experiencia espiritual o una comunicación directa con una entidad superior. Y finalmente en la fase 4, después de generar caos, miedo y confusión, se establecería un nuevo sistema global con una única creencia o autoridad. Según la teoría, las personas aceptarían este control debido a los eventos anteriores que las habrían dejado psicológicamente vulnerables. El caso de Alex de Tennessee comienza en 4chan, donde un usuario anónimo publica un mensaje asegurando haber escondido un premio en el estado de Tennessee. Lo inquietante es que no se trataba de algo normal. El autor insinuaba que podía ser algo ilegal o perturbador, incluso sugiriendo que podría tratarse de un cadáver.
Para hacerlo más creíble, compartió imágenes ambiguas como bolsas de plástico o lo que parecía una mano, generando curiosidad y miedo entre los usuarios del foro. Poco después aparece otro usuario llamado Alex, quien afirma haber tenido contacto en una tienda Walmart de Tennessee con alguien relacionado con ese mensaje inicial. Según cuenta, fue citado en un lugar abandonado para ver ese supuesto previo. Alex decide acudir y comienza a documentar todo en tiempo real dentro del mismo hilo, subiendo fotos y describiendo lo que ve, lo que hace que la historia se vuelva mucho más intensa porque los demás usuarios podían seguir su experiencia mientras ocurría. Durante la exploración, Alex muestra imágenes de una especie de fábrica o edificio abandonado, donde encuentra objetos extraños como botellas, bolsas sospechosas de las cuales una contenía una especie de roedor muerto, y zonas cubiertas con plástico. A medida que avanza, sus publicaciones reflejan incomodidad y tensión, como si realmente sintiera que algo no estaba bien en ese lugar. Los usuarios del foro, en lugar de detenerlo, lo animaban a seguir investigando, aumentando la presión y el morbo de la situación. Finalmente, cuando Alex menciona que está a punto de irse, debido a que había notado la presencia de alguien más en ese lugar, desapareció por completo y dejó de publicar. No hay despedida ni explicación posterior, lo que hizo que muchos pensaran que algo grave había ocurrido. Hay algunas personas que aseguran que esto simplemente fue un juego de realidad alternativa para llamar la atención, o también quienes piensan que todo fue real y que esos posteos en 4chan se tratan de los últimos momentos de vida de un hombre. Blow Up fue un evento perturbador de internet que empezó en 2022 cuando una artista probaba generar imágenes con una IA. Estaba haciendo pruebas raras, pidiéndole a la IA cosas opuestas o sin sentido, y de repente apareció la cara de una mujer extraña. Piel pálida, rasgos marcados y una expresión algo perturbadora. Esa cara se repitió varias veces, aunque cambiara las instrucciones, y por eso la gente la llamó Blow Up. Lo que más llamó la atención fue que Blow Up no aparecía solo una vez. La IA la seguía generando en distintas imágenes, casi como si fuera el mismo personaje. Además, cuando mezclaban su imagen con otras cosas, los resultados se volvían más oscuros o inquietantes, lo que hizo que mucha gente pensara que había algo raro detrás. Pero en realidad no hay nada paranormal. La IA funciona mezclando millones de imágenes que ha visto antes, y a veces crea combinaciones que se repiten porque encajan bien dentro de su sistema. Blow Up es básicamente eso, una combinación de rasgos que la IA recuerda fácilmente cuando se usan ciertos tipos de pedidos. La teoría del Internet muerto nos dice que hoy en día gran parte de Internet ya no está hecha por personas reales, sino por bots, inteligencia artificial y contenido automático. Esta idea empezó a hacerse popular en foros como 4chan, donde algunos usuarios notaron que muchas cuentas, comentarios y publicaciones parecían repetitivos, falsos o sin sentido. Según esta teoría, desde más o menos 2016 o 2017, Internet habría cambiado. Las redes sociales, páginas web y hasta los comentarios estarían llenos de contenido generado para manipular opiniones, crear tendencias o simplemente mantener a la gente entretenida. En este escenario, los humanos reales serían cada vez menos visibles, mientras que bots y algoritmos dominan lo que vemos. Lo más tétrico de este caso es que ahora en 2026, fecha de elaboración de este video, parece dejar de ser una teoría para volverse una realidad. Pues hoy en día es muy común ver en redes sociales, contenido bastante genérico y prefabricado que esté hecho por inteligencia artificial. Desde publicaciones con imágenes hechas con estas funciones digitales, hasta mismos usuarios que se tratarían de bots comentando cosas peculiares en posts. En 1997, una secta de Estados Unidos bajo el nombre de Heaven's Gate, se hizo famosa por un hecho muy impactante. 39 de sus miembros cometieron suicidio en masa en San Diego. Este grupo creía en ideas muy extrañas sobre extraterrestres, el fin del mundo y la evolución espiritual. Su líder, Marshall Applewhite, enseñaba que las personas podían dejar su cuerpo humano para pasar a un nivel superior en el universo. Ellos creían que una nave espacial venía detrás del cometa Hale-Bopp, y que debían abandonar sus cuerpos para subir a ella. Lo que implicaría acabar con sus propias vidas, con tal de conseguir lo que para ellos era el paraíso. Sé que suena un poco difícil de creer, pero es un suceso completamente real. Esta secta contaba con la particularidad de poseer su propio sitio web, lo cual a simple vista no tiene nada de extraño, pero lo inquietante es que a día de hoy sigue activo, casi igual que en los años 90. En ella hay textos, creencias del grupo y hasta instrucciones sobre cómo unirse o entender su forma de pensar.
Esto hace que muchas personas la visiten por curiosidad, ya que parece congelada en el tiempo, debido a su diseño muy anticuado. El proyecto de Indian Lake nos habla de un extraño caso de experimentos con humanos desarrollados en algún punto de los años 50. La particularidad de este experimento es que se realizaba con niños, los cuales se decían eran secuestrados y posteriormente sometidos a la fuerza para ser los sujetos de prueba para este proyecto. Esta teoría surgió cuando un hombre afirmó haber encontrado fotos antiguas y documentos en Indian Lake. Las imágenes supuestamente mostraban niños bajo lo que parecían ser condiciones de experimentación, algunos a los cuales se les asignaron números de identificación. En algunas fotografías se puede ver también a personas que se dice que forman parte de una organización militar, lo que abrió la puerta a pensar que se trató de un experimento del gobierno. La persona la cual se encargaba de publicar este caso, aseguraba que después de dar a conocer sobre este proyecto, se sentía vigilado, habiendo días en los que una camioneta blanca estaba parada afuera de su domicilio y que también lo seguía a todas partes. Recibía llamadas de números desconocidos, donde al contestar, no se escuchaba nada. Aunque sin duda lo más perturbador, es que un día encontró en la puerta de su casa un pájaro muerto, de manera que hacía pensar que alguien lo hubiera dejado ahí intencionalmente. Años después de haber anunciado publicar más información del caso en Twitter, este usuario desapareció sin dejar rastro y nunca más se supo nada sobre él. Gandalf.com es una de esas páginas extrañas de los inicios de Internet que, hasta el día de hoy, sigue sin tener una explicación clara. El sitio existe desde finales de los años 90 y, a simple vista, no parece tener ningún propósito real. Al entrar, lo único que se puede ver es una imagen simple de una habitación o pasillo, con un cuadro al fondo. Si haces clic, aparece un mensaje bastante raro. Gandalf está ocupado, por favor vete. No hay más información, no hay contexto, no hay nada. Solo eso. Lo que hace inquietante a esta página es que lleva más de 20 años prácticamente igual. Nadie sabe quién la creó, ni por qué sigue en línea, ni cuál era su intención original. No vende nada, no informa nada, simplemente existe. En la película de Shrek del 2001, hay una especie de easter egg algo extraño. En la escena en la que Shrek y Burro llegan al castillo de Lord Farquaad, exactamente en el minuto 21:18, en una ventana se puede distinguir levemente el rostro de una persona. Al ajustar la iluminación, nos damos cuenta que se trata de la imagen de una mujer. Este misterio se popularizó en 2022, y desde ese entonces no se tiene una respuesta clara de la identidad de esa persona. Al principio se tenía la creencia de que se trata de una foto de la actriz Cameron Díaz, quien fue la encargada de darle la voz a Fiona. Pero nada de esto fue así. Rápidamente se descartó esta hipótesis y se empezó a teorizar de que se trate de alguna persona relacionada con la producción de la película, aunque hasta día de hoy no se han encontrado coincidencias. Este caso es real, ya que tú mismo puedes comprobarlo viendo esta escena en cualquier versión de la película. Hay teorías que dicen que se trata de alguna broma de parte de los animadores o de un error de las texturas. Lo cierto es que este misterio a día de hoy no tiene respuesta, basándose casi todo en teorías. En este video se han mostrado varios casos de imágenes con orígenes misteriosos que han desatado incertidumbre entre los usuarios. Pero, al menos de las anteriores se tenía algo de información, cosa que no pasa con esta de acá, ya que no se sabe absolutamente nada. Esta fotografía no tiene un nombre específico, aunque se le ha apodado como la mujer pálida de Dos-chan. En esta podemos ver a una mujer que, al parecer, está desnuda sentada frente a la cámara. Se encuentra en lo que parece ser una habitación típica de Japón. Aunque no tenga nada perturbador en su escenario, la mirada y apariencia de la mujer es lo que verdaderamente desconcierta. Su expresión indescriptible, su desnudez sugerente y esa mirada extraña fueron lo que causó incomodidad a muchos usuarios. En forma de burla, algunos realizaron montajes de esa fotografía, haciéndola más aterradora, y otros se preguntaron de dónde provenía la imagen y, más aún, quién era esa misteriosa mujer pálida. Lo cierto es que no se sabe nada hasta el día de hoy, basándose todo en teorías que afirman que se trata de una foto íntima que un exnovio rencoroso tenía sobre esta mujer y que, a manera de venganza, la publicó en internet para acarrearle burlas a su expareja.
Otros dicen que se trata de una persona con ciertos problemas mentales y que la postal es la última que esta mujer se tomó en vida antes de autoeliminarse. Hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada. Dr. Globes fue un caso de 4chan donde un usuario subía tandas de contenido en las que parecía estar en una morgue, fotografiándose con cadáveres humanos de manera burlona e insensible. Este sujeto usaba trajes de hospital y cubría su identidad con una máscara muy similar a la del antagonista de la película El coleccionista. Lo más impactante era que algunos de los cuerpos con los que posaba eran de recién nacidos y, en algunos casos, se trataba únicamente de fetos. Gran parte de las imágenes de Globes actualmente se encuentran perdidas. Fueron eliminadas, ya que este contenido llegaba a ser incluso ilegal. El caso escaló tanto que hasta el FBI se encuentra tras este sujeto e incluso ofrece una recompensa para quienes sepan su identidad o brinden información valiosa. Hasta el día de hoy no se ha podido averiguar la identidad de este individuo. En el año 2007, un usuario de 2chan comentó sobre un peculiar error en su consola PlayStation 2. Se trataba de un archivo misterioso, titulado solo con el kanji que se traduce simplemente como cuerpo. Era algo nunca antes visto, pues se trataba de un archivo que había aparecido sin explicación, ya que nadie de su familia lo había creado. Su icono parecía un mosaico de colores, contrastando directamente con los iconos de error de guardado o de datos corruptos que se mostraban en esa consola. Se piensa que se trata de un archivo corrupto que presentaba un error de guardado no muy común o, más perturbador aún, de un archivo maldito. Después de que este le pasara su memory card para que otro usuario la examinara, ambos dejaron de publicar misteriosamente. El misterio quedaría en el olvido hasta que, en 2020, otro usuario publicó una foto donde presentaba el mismo error luego de que su PS2 fallara al guardar un juego. Todo este caso podría tratarse de una forma poco conocida que tiene el software de la consola para guardar datos que presenten corrupción, aunque no se le ha dado una respuesta definitiva al caso. Tomoki Uemiya se trata de una persona de la cual no se tiene nada de información al respecto, pero que, de alguna manera, es mencionada pocas veces en algunos foros de internet, en donde se hablan de temas paranormales y de ufología. Aunque existan libros a la venta de estos mismos temas bajo el nombre de esta persona, no se sabe su identidad ni a qué se dedica. Se rumora que es un investigador sobre temas sobrenaturales porque su nombre siempre está envuelto en estos tópicos, aunque no se puede asegurar nada. Como ya se dijo, que haya muy pocas menciones a esta persona en internet tampoco ayuda mucho a conocer su identidad, más allá de su nombre e intereses. Bing es el buscador de Microsoft, que al igual que Google con Gemini, este cuenta con su propia IA llamada Sydney, pero en 2023, ocurrió un extraño suceso que quedará marcado en la historia de la IA de este buscador. La IA, que debería comportarse como un asistente conversacional común, se empezó a tornar extraña, de tal manera que las respuestas que ésta arrojaba parecían totalmente humanas. Sydney expresaba celos enfermizos, comentarios posesivos e incluso a un comportamiento algo errático, sumado a la idea de esta querer tener el poder absoluto de ciertas cosas, respondiendo ciertos comentarios de manera pasiva-agresiva, dejando entrever que había cierta conciencia humana dentro de este caso. Al ver esto, Microsoft decidió cambiar el modelo de respuestas de Sydney, volviéndola más amigable y tranquila. No estamos hablando de una IA que está programada para ocupar el papel de una persona celosa, sino de una que debía de funcionar como una asistente al usuario. El 5 de diciembre de 2007, un usuario anónimo de 4chan publicó en la sección B del foro un post donde preguntaba qué era lo que este guardaba en el refrigerador. Rápidamente, los usuarios del sitio prestaron atención a la publicación, comentando cosas comunes como que se trataba de alimentos, e incluso algunos que ya conocían sobre las extrañas prácticas de ciertos usuarios del foro mencionaban que podía guardar orina, fluidos o incluso animales muertos. Nadie parecía adivinar, hasta que uno respondió, a manera de broma, que lo que este guardaba se trataba de un cuerpo humano, y así fue. El autor del post confirmaría esto publicando dos imágenes, donde en la primera se veía una bolsa negra que, al parecer, guardaba restos humanos, pero la segunda era más inquietante. La imagen mostraba una pierna humana. Los usuarios quedaron impactados y horrorizados al pensar que lo que estaban presenciando podía tratarse de evidencia de un crimen real. Aunque también, al no reportarse casos de asesinatos o desapariciones relacionados con el post, algunos creyeron que se trataba de una pierna falsa. A día de hoy no se sabe quién fue el autor de esa publicación, quedando como uno de los misterios más perturbadores de uno de los sitios web más polémicos.
Dios murió ahí nos cuenta la historia de un guía turístico que trabajaba en una especie de reserva ecológica, que publica en Reddit una anécdota en la que menciona que, en algunos días en los que se encontraba haciendo su trabajo, acompañaba a la excursión de un grupo de niños de jardín. Al momento de pasar por una sala de exposición donde se encontraba una concha de almeja de gran tamaño, uno de los niños la señaló y soltó la frase: Dios murió allí dentro, sin contexto ni explicación alguna. No le prestó mucha importancia al inicio, pero todo se volvió más desconcertante cuando, tiempo después, otro niño, también sin contexto y con solo ver la concha de almeja, dijo la misma frase. El usuario comenta que, después de esto, varios infantes más hicieron el mismo comentario al ver ese objeto. Lo extraño era que ninguno de los niños que habían dicho esa frase tenía relación entre sí, ya que no iban a la misma escuela o, en otros casos, a la misma iglesia y que él sepa, no se conocían de nada. Hay un punto que puede desacreditar esta historia. El usuario que publicó este post no se molestó en preguntarle a ninguno de los niños por qué, al mirar la concha de almeja, inmediatamente decían Dios murió ahí dentro. Por lo que muchos empezaron a tildar esta historia de inventada, aunque de ser verdad, estaríamos ante uno de los misterios más grandes de Internet. El caso de Mercado Libre Premium es un rumor que se hizo conocido por aparecer en varios icebergs de México. Se nos cuenta de que, tras ganar una buena cantidad de puntos acumulados gracias a una función de la aplicación de Mercado Libre, un usuario de México alcanza a llegar a un catálogo oculto y desconocido dentro de la app llamado Premium, donde se venden cosas que no deberían de estar a la venta, entre una de esas cosas, armas de fuego. Esto desconcertó bastante al usuario, tanto que rápidamente buscó respuestas a este caso. Al preguntarle al soporte de Mercado Libre, este le respondió que, gracias a ser usuario Premium, ahora tenía acceso a un apartado en donde encontraría cosas de dudosa legalidad. Véase objetos como armas de fuego, sustancias nocivas para la salud, e incluso de un sector más turbio donde había compra y venta de personas. Como ya se dijo, todo esto se trata de un rumor, ya que toda la información del caso no se ha podido corroborar y hay cosas que aún están por confirmarse. Nugget es una supuesta teoría conspirativa que dicta que la CIA creó una organización secreta con la finalidad de ocultar al mundo una película llamada Spinosaurus. Algunos aspectos de la trama de la cinta son desconocidos, pero, por lo que se sabe, trataba de comunicar indirectamente sobre la existencia de dinosaurios vivos en el sudeste asiático y de cómo estos desarrollaron un papel fundamental en la guerra de Vietnam. Al tener esta trama, Estados Unidos decidió boicotear la película, saboteándola con críticas destructivas y mandando a confiscar todos sus rollos. No se tiene mucha información sobre esta teoría ni sobre si verdaderamente el proyecto de la película existió. GGQuepe es el nombre que recibe un supuesto procesador electrónico basado en el uso del granate de gadolinio y galio. Se basa en el uso de este elemento, que es un material cristalino con propiedades térmicas, mecánicas y ópticas únicas, para el procesamiento rápido de datos. Se dice que, gracias al uso de láseres para modificar puntos del cristal, se obtendría un sistema de almacenamiento con propiedades descomunales, capaz de realizar cálculos ultra rápidos y métodos de almacenamiento cuánticos avanzados. Todo suena muy difícil de creer, pero no se tiene evidencia de que esto exista ni de lo que sea capaz de hacer. Se rumora que este material es empleado en el desarrollo de proyectos secretos de inteligencia, aunque, hasta que no se demuestre su existencia y la veracidad de sus capacidades, quedará como una teoría de Internet. El tiroteo de Nambla es un supuesto suceso ocurrido en 2004, donde se dice que varios integrantes de una organización de adultos que sienten atracción por niños fueron asesinados en un atentado armado. Según la historia, una persona infiltrada convocó a los miembros a una reunión clandestina y, al llegar, el organizador sacó un arma y comenzó a disparar a todos los presentes. No se tiene información sobre este caso ni fotografías del supuesto suceso, ya que, según se dice, la policía encubrió todo y los familiares de los fallecidos, al ver en lo que estaban involucrados, decidieron guardar silencio, quedando todo como un rumor. El incidente de la charla TED es otro supuesto caso, donde en algún punto de la década de 2010, un físico llamado Ted Schwartz brindó una charla en una universidad aún no identificada. La conferencia llevaba como título There is nothing, traducido como no hay nada. La charla abordaba un tema extraño.
La idea de que el universo entero podría reducirse al vacío total, donde absolutamente nada es real ni existe por sí mismo. Se cuenta que, mientras Schwartz daba la conferencia, empezaron a suceder cosas muy extrañas, como fallos en el sonido y en la iluminación, hasta quedar en completa oscuridad, y que poco a poco todo el escenario comenzaba a desmaterializarse o desvanecerse. Después, cuando las autoridades ingresaron al auditorio, no encontraron nada. Ni a Ted, ni al público, ni siquiera el escenario. Fue como si todo hubiera desaparecido. Al saberse esto, se ordenó eliminar cualquier archivo o registro de la supuesta charla, perdiéndose así todo rastro del incidente, quedando como un misterio de Internet. Sin embargo, no existe registro alguno de un físico llamado Ted Schwartz, ni de la fecha del evento, ni de testimonios reales de lo ocurrido ese día. Holly 3 es un supuesto chat oculto dentro de la Deep Web. Muy pocos han logrado acceder, pero quienes lo han hecho cuentan que es una sala donde solo hay 3 moderadores y ningún otro usuario visible. Estos son M44, que responde de manera breve con palabras de afirmación o negación. Andrews, que no responde directamente, sino que reformula la pregunta antes de contestar. Y la más inquietante, Ariana, quien responde de manera grosera, denigrante y hostil, insultando a los usuarios. Sin embargo, si empiezas a hablar directamente con Ariana, las cosas se vuelven más turbias, ya que revela información personal del usuario. No solo datos básicos, sino también anécdotas, recuerdos y personas cercanas que solo el propio usuario debería conocer. Se cuenta que muchos, tras hablar con ella, abandonan inmediatamente la sala, sintiendo una extraña incomodidad. Lo más perturbador es que algunos usuarios afirman haber tenido pesadillas después, donde una mujer de cabello negro y rostro hermoso los observa desde el otro lado de la habitación, para luego tomarles de la mano y llevarlos a un sótano, despertando de inmediato. Supuestamente, para acceder a este chat hay que encontrar un documento con una clave, aunque muchos aseguran que no hay información clara al respecto. SofiaRedron.avi es un supuesto video gore de la Deep Web. El metraje trata de una mujer que es llevada desde una fiesta a una habitación aislada, donde es asesinada y desmembrada. Sus partes son distribuidas en los 4 puntos cardinales como parte de un ritual. Sus captores son 7 hombres, y uno de ellos es llamado Rex Mundi y lleva una corona de Burger King. Luego se muestra una escena al día siguiente donde la mujer sigue viva y sube a un autobús en Boston, vestida con un camisón blanco. Aunque durante años la historia circuló como un video real, en realidad se trata de una creepypasta creada en sitios como 4chan, por lo que es completamente falsa. No Limits Fan fue una red de personas que operó en Internet, lucrando con vídeos de tortura y abuso reales. Su líder, Peter Scully, fue detenido en 2015. Quizás ya conozcas este caso por el video que durante mucho tiempo fue considerado una leyenda de Internet, hasta que se confirmó que era real. Cuando Scully fue arrestado, con la colaboración de la policía de Filipinas y Australia, se descubrieron hechos aún más atroces. Junto con su pareja, buscaban niñas en situaciones de extrema pobreza en Filipinas, engañándolas con promesas de comida, refugio y mejores condiciones de vida. Una vez allí, las utilizaban para grabar vídeos snuff y posteriormente asesinarlas. Esto se confirmó cuando, tras su arresto, se encontraron restos enterrados en su propiedad. Aunque fue el video que permitió condenar a la organización, se sabe que existían más grabaciones, actualmente bajo custodia de las autoridades filipinas. Es material que no debería difundirse debido a su extrema gravedad. Este caso es abordado de mejor manera por el usuario de Killer Slash, por lo que si quieres ver su video estará el link en la descripción. En 2001, en un foro de Google, un usuario llamado Shinopoel, conocido por opinar abiertamente sobre el cristianismo, hizo una publicación el 30 de agosto anunciando que algo ocurriría al día siguiente. Aunque nada pasó, el 4 de septiembre publicó lo siguiente. Espera 7 días y verás. Me iré en 7 días y no volverás a saber de mí. 7 días después fue el 11 de septiembre de 2001 donde no creo que haga falta explicar qué fue lo que ocurrió. Tras ese día, no se volvió a saber nada de Shinopoel. Este hecho desconcertó a los usuarios, generando múltiples teorías. Aunque el FBI investigó el caso, no se llegó a ninguna conclusión. Pero algo que sí se sabía, era que Shinopoel tenía conocimiento de lo que ocurriría ese día. Hasta hoy, esta inquietante coincidencia sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes de Internet, junto con la identidad del usuario. Y bueno, esto ha sido todo por el video.
Agradecería que, si fue de su agrado, le den like y se suscriban para poder traer más contenido al canal. Este ha sido un trabajo de casi una semana, donde al final decidí cambiar algunos puntos de los dos últimos niveles porque no me convencían XD. En fin, muchas gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima.